Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? En este momento vamos a hacer una presentación sobre un tema muy importante y un tema que me ha estado tomando mi preocupación y, y mayormente tratando de ver cómo le puedo contestar a tantas personas que se comunican conmigo en mi página de Facebook, es con relación a la apometría. Y le he estado dando vuelta a esto de cómo presento el caso, porque esto es algo bastante importante. Hay muchas personas que no conocen lo que es la apometría y que son espíritas. Me llaman y me preguntan sobre las cosas que aquí se hacen. Entonces me he dado a la tarea de instruirme personalmente qué es lo que ellos tienen que ofrecer para yo poder dar una opinión. Esto simplemente es una opinión. No tengo ninguna intención de contender con nadie. Respeto a cada cual lo que ellos consideren que es lo correcto. Y si dentro de todo esto se enmarca un deseo de ayudar a la humanidad, no puedo cerrar mis ojos a eso porque creo específicamente que eso es lo que todos tenemos que buscar, ayudar a los demás. En el mundo espiritual, pues estamos viviendo una época bastante complicada porque cuando han venido, se ha abierto las puertas y se ha visto la oportunidad de que podemos cada cual poner su opinión, que antes estaba separado y la única forma de comprender y conocer lo que cada cual hacía era por los escritos, por los periódicos, por los artículos que se publicaban. y este pero hoy día que está tan abierta la tecnología y estas redes sociales, creo que todo ha caído de momento y hay una confusión muy grande en qué cree cada cual. Y yo diría que es el reto mayor que nosotros tenemos, lo que nos dedicamos a la divulgación y a la educación por medio de estos canales de comunicación, y debemos pues de llevar el mensaje que nosotros entendemos es el más correcto para ayudar a las personas por las que pretendemos nosotros publicar todas estas cosas. Yo estoy muy claro, yo no soy apómetra, yo soy espírita y soy medium desarrollando mi facultad, si se puede llamar de esa manera, por medio del estudio, por medio de la concentración, de la armonización, de las oraciones y mirando esto desde un punto de vista muy, muy serio. Estamos hablando de que esto es una responsabilidad muy grande y mucha gente se puede confundir y no es el propósito. No deseamos bajo ninguna circunstancia que nadie se confunda y que cada cual que puede tener la opción de ver nuestros videos pueda ver una opción y pueda entenderlo y que tome una decisión ellos mismos. Nosotros no le imponemos a nadie lo que nosotros queremos. Pero yo quiero, en cada cosa uno no puede estar hablando las cosas así por hablarlas, uno tiene que establecer, poner una posición. ¿Cuál es mi posición? Yo entiendo claramente, después de haber estudiado bastante profundamente lo que ellos tienen que ofrecer los apómetras en base a lo que han escrito y lo que han publicado, y comparándolo con lo que yo estudio del espiritismo, me doy cuenta de que no es espiritismo. La apometría no es espiritismo. El que quiera utilizar a Allan Kardec para solamente citar algunas de las cosas de nuestros postulados, perfecto. Pero no pueden decir que la apometría es un proceso espiritista y que está avalado por la codificación. La codificación es muy clara, nos ha dado la luz para que nosotros podamos entender cómo manejar esta situación de los espíritus y las comunicaciones con espíritus buenos. Y nos dice claramente en los libros, específicamente en el libro de los medios, cómo nosotros debemos, lo primero que tenemos que hacer, cómo nosotros hacemos reuniones de instrucción. Hay diferentes tipos de reuniones, pero específicamente me voy a referir a la que podemos citar de la sección 331 del libro de los mediums, donde nos habla claramente qué es lo que se busca en una reunión mediúnica y cómo podemos lograr tener unos éxitos en base a un proceso que ya se ha determinado. Entonces, si nosotros nos ponemos nuestra granito de arena en esta divulgación, en explicarle a ustedes sobre esto, pues vamos a tener, yo creo que mejor entendimiento y vamos a tener una forma mejor de llevar este mensaje. No queremos contender,
Eso no es mi propósito, de que venga una persona de Umbanda o una persona apómetra o que estén realizando este tipo de actividades y ellos consideran que están teniendo muy buenos éxitos magníficos. Los aplaudimos y pedimos pues que todo sea para el bien de la humanidad. Pero hay que tener un poquito de cuidado en poder decir, sin haber estudiado profundamente nuestra filosofía espírita, de que nuestra filosofía espírita es apómetra, y no es así. Aunque otros quieren decir, no, que Kardec dejó bien claro que tenía que haber apertura y que tenía que haber la oportunidad de que vinieran nuevas influencias que fluyeran para el beneficio y adelantar nuestra experiencia espírita. Pero en este punto específicamente yo tengo 4 o 5 puntos claramente que me dicen que eso no va a tono con lo que ya nosotros tenemos establecido en nuestra codificación. Una de las partes que más me preocupa, y en estos días he estado escribiendo sobre eso, es la moralización de los espíritus inferiores. Esta presentación del día de hoy, pues, primero que nada deberíamos comenzar de dónde sale la palabra apometría, cómo surgió este movimiento, y para de esa manera poder comenzar a hacer un análisis en base a cómo eso tiene que ver con nuestra filosofía espírita, específicamente lo que nos dio la codificación en el libro de los mediums. Deberíamos preguntarnos, ¿es la apometría, según los apómetras, espiritismo de acuerdo a la codificación espírita? Ese es el reto que tenemos el día de hoy, tratar de dirimir toda la información y tratar de hacer dar la contestación a esa pregunta. Pero comencemos a ver de dónde surgió esto. Según un relato que nos hizo Divaldo Franco en una de sus posiciones con relación a esto, que concurrimos con él, él empezó en su artículo diciendo: el médico carioca residente en Porto Alegre, doctor José Lacerda, desde los años 50, espírita, que era entonces comenzó a realizar en una pequeña sala del Hospital Espírita de Porto Alegre, llamada a Casa do Jardim, actividades mediúnicas normales. Con el tiempo recibió instrucciones de los espíritus y realizó investigaciones personales que acabaron en un movimiento el cual le dio el nombre de apometría. La apometría es una técnica de desenvolvimiento espiritual inducida por energía mental de un operador encarnado. Es una técnica anímica, es decir, proviene del propio espíritu encarnado. En 1965, el doctor Luis Rodríguez presentó a un grupo de eminentes espiritistas reunidos en Porto Alegre Spiritista Hospital, con las letras de HEPA, que en ese entonces era presidido por el señor Conrado Rigel Ferrari. El doctor Luis Rodríguez había llamado su técnica de hipnometría. Pero el doctor Luis Rodríguez era un bioquímico farmacéutico nativo de Puerto Rico y nació en Río de Janeiro. Nativo de Puerto Rico, nacido en Río de Janeiro, pero no era espiritualista. Simplemente era un científico. Pero llegó a este hospital para recibir tratamiento médico y fue él quien primero experimentó una crisis inducida por un operador encarnado. Y el doctor José Lacerda de Acevedo se graduó en medicina desde 1951, era cirujano, ginecólogo y más tarde médico general, con un profundo conocimiento en matemática, física, química, botánica, historia general. Fue responsable del desarrollo y la base científica de la apometría. El doctor Lacerda tenía una formación espiritista, pero desde su juventud, y entonces se casó con su prima, la señora Yolanda Lacerda de Acevedo, y esta sí era una espírita medium vidente.
No he visto en toda la información que he leído que el doctor Lacerda era medium o era vidente, pero sí sé que la esposa, que era su prima antes de casarse, sí ella tenía estas facultades. Entonces la invitación del señor Conrado Ferrari para asistir a una demostración de hipnometría dirigida por el doctor Luis Rodríguez en el Hospital de Puerto Alegre en 1965 fue una partida para que el doctor Lacerda desarrollara y justificara científicamente la apometría. Sus primeros experimentos se realizaron con su esposa, que era medium, y con la ayuda de su esposa, se poseía la capacidad de vidente, pudo estudiar y fundamentar esta técnica. Según lo publicado por el término, por el doctor Lacerda, este adoptó unas leyes que le llamó leyes de apometría. Estas leyes, no sé, pero él estableció 14 leyes que son las que rigen el sistema apométrico, si lo podemos decir. Y específicamente tiene una ley, la regla de oro de la apometría, que dice, la regla de oro de la apometría, dice, aquí sin embargo estoy tratando de traducir porque no encontré de estos artículos que hablan de la apometría en español y tuve que empezar a hacer traducciones, pero si la traducción no es muy correcta me lo perdonan, por favor. Aquí sin embargo tenemos que clarificar, está en la regla de oro de la apometría, que clarificar una vigorosa advertencia, el entusiasmo que nos pueda causar la base de todo este trabajo y cómo hacerlo. De hecho, de todo trabajo espiritual debe ser el amor. Y estoy correcto, eso está muy correcto. Y es el fundamento siempre. El amor debe ser inspirar todo este tipo de actividades, movimientos para que podamos tener éxito en lo que nos podamos proponer. Entonces, estas leyes que estableció el doctor Lacerda, que son 14, establece una serie de enunciados. Dice, por ejemplo, el enunciado, la primera ley, la ley de desenvolvimiento espiritual, ley básica de apometría, dice este enunciado: toda vez que una situación experimental o normal o experimental damos una orden o comando a cualquier criatura humana a la separación de su cuerpo espiritual, cuerpo astral, de su cuerpo físico, y al mismo tiempo proyectamos sobre los impulsos de energía a través de un lento recuento, será el despliegue completo de esta criatura conservando su conciencia. Se pretende que por medio de unas instrucciones en un estado que el medium puede recibir ese tipo de instrucciones, pueda desprenderse, desdoblarse de él su espíritu, y ese espíritu que se desdobla, que esa alma que se desdobla con su espíritu va a realizar las instrucciones que se le van a dar por un proceso ya definido. No voy a entrar en esos detalles porque básicamente no es el propósito de lo que yo quiero hacer hoy. No vengo en este momento con ningún propósito de hablar ni enseñar la apometría porque no es lo que me corresponde. Yo sí soy un espírita y como consecuencia de eso, pues yo lo que voy a hacer es hablar de la parte que yo más conozco, que es la parte del espiritismo. Pero hay una de las leyes que más me preocupan y es la que quiero poner como estandarte principal en esta presentación, es la ley número 7. La ley número 7, y estoy tratando de hacer una traducción lo más claro posible, dice: la ley de espíritus desencarnados y que son socorristas sobre los pacientes desdobrados. O sea, lo que se está diciendo que estos espíritus desencarnados van a ser asistidos por unos espíritus elevados en otro nivel, no en el nivel físico, sino en el nivel allá astral. O sea que este enunciado, donde ellos establecen esto, de que estos espíritus enfermos, sufrientes, se les va a sacar con este procedimiento que ellos hacen, van a ocasionar que salgan del cuerpo de la persona que está obsesada y lo van a llevar a un lugar donde allá unos espíritus de un nivel mayor van a tomar control sobre eso y van a tener cuenta de esos espíritus. Eso no es lo que dice la codificación en el libro de los medios.
El libro de los medios nos habla claramente sobre este punto, es bien específico. Dice, citando el libro de los medios escrito por Allan Kardec, la pregunta número 254, y voy a leer claramente como está en el libro. Terminaremos este capítulo con las respuestas dadas por los espíritus a algunas preguntas que vienen al apoyo de lo que hemos dicho. Dice, lenguaje que debe tenerse con los espíritus. Le pregunta Kardec, ¿pueden combatirse las influencias de los espíritus malos o moralizándolos? Y la contestación del espíritu es, sí, esto es lo que no se hace y lo que no debe olvidarse de hacer, porque a menudo es una tarea que se os ha dado y que vosotros debéis cumplir caritativamente. Por sabios consejos se les puede incitar al arrepentimiento y activar su adelantamiento. Este punto es bien importante porque específicamente el espíritu le está diciendo a Kardec, sí hay que moralizar a los espíritus inferiores y hay que hacerlo específicamente hablándoles directamente a ellos y logrando que ellos puedan ir al arrepentimiento, incitarlos al arrepentimiento y así activar su adelantamiento espiritual. Por lo tanto, esta técnica o este movimiento de apometría, se olvidaron de que la codificación ya nos había dicho cómo teníamos que manejar los espíritus inferiores. No podemos montarlos en una nave espacial y desaparecerlos y que alguien allá se encargue de ellos, porque eso no es el propósito de esto aquí. Venimos a este lugar, venimos a este plano físico a limpiar por todas las faltas que hemos hecho en el pasado. Y vamos a purificarnos y vamos a ser mejores seres humanos, vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Y el hecho de que tú vengas y me cojas y me sacas ese espíritu y lo mandes sin hablar con él, sin ningún tipo de interacción con él, eso no guarda ninguna relación con el espiritismo. Entonces, otra de las preguntas que le hizo Kardec fue, ¿cómo puede un hombre con relación a esto poseer una influencia que no tienen los mismos espíritus? Una pregunta muy importante, muy inteligente, porque es lo que todo el mundo nos preocupamos y nos decimos, pero ¿por qué nosotros tenemos que tener esa responsabilidad con esos espíritus si ellos son espíritus que yo les tengo miedo? Y yo no quiero manejar eso porque son unos espíritus que están quejándose, sufriendo. Y el espíritu le dijo, los espíritus perversos se aproximan más bien a los hombres que procuran atormentar que a otros espíritus, de los que se alejan todo lo posible. El mundo espiritual se rige por la afinidad. Si tú tienes espíritus buenos, si tú haces las cosas bien y empiezas en una transformación moral como te hemos enseñado en esta serie de videos que hemos hecho en el pasado, y empiezas ese proceso donde tu vida cambia, tu pensamiento cambia, tu forma de ser, tus intenciones, tu forma de comportarte en la vida, eso lleva al momento en que entonces, en ese proceso de moralización, los que se vienen a acercar a ti no son los espíritus que quieren, que son egoístas, no son los espíritus que están haciendo maldades, que son lo que quieren es mal para ti, que no le importa si tú eres feliz o no eres feliz. Vienen a nuestro alcance nuestros espíritus protectores, espíritus buenos y espíritus elevados o puros. Esos son los que se acercan a ti cuando tú estás en un proceso de transformación moral. Entonces, si eso ocurre, los espíritus inferiores no pueden no pueden unirse, pueden estar en el mismo ambiente porque se repelen. Entonces, en esta situación nos encontramos en esta incógnita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es o sea, es muy fácil decir, yo quiero ser medium y yo quiero desarrollar, me hablan los espíritus, pero cuando llega el momento de la responsabilidad que se ha diseñado y que se ha establecido por medio de la codificación, ahí es donde la cosa se pone un poquito difícil. Entonces no hay por qué tener miedo sobre eso porque estamos preparados. Tenemos ascendencia moral y podemos lograr manejar una situación como esa. Entonces los espíritus le contestaron a Kardec en base a esa situación. Ya entendemos, ¿verdad? De que no pueden haber los espíritus buenos y los malos a la misma vez. Entonces, pero estos espíritus perversos, estos espíritus de baja categoría o que no están moralizados, ellos, si tú le hablas, ellos se acercan, porque su propósito es tratar de meterse en ti, o tratar de buscar la manera de convencerte o lidiar contigo, porque ellos no, ¿para qué van a estar hablando ellos entre ellos mismos? Ellos quieren relacionar con los seres humanos. Por eso es que hay tanta obsesión, por eso es que hay tanto problema y tanta envidia y tantas cosas que vienen de las cosas que no tienen que ver nada con la parte buena del ser humano. Y es porque estos espíritus inducen hacia eso. Entonces, pero esos espíritus no se pueden acercar a los espíritus buenos, porque se repelen.
Entonces el espíritu le contestó a Kardec, los espíritus perversos se aproximan más bien a los hombres que procuran atormentar que a otros espíritus, de los que se alejan todo lo posible. En este contacto con los humanos, cuando encuentran quien los moraliza, en un principio no les escuchan, se ríen. Después, si se lo sabe conducir, concluyen por dejarse conmover. Siempre que me encuentro en una situación mediúnica donde tengo que manejar un espíritu inferior, y he tenido la experiencia, no estoy hablando porque me lo dijeron, estoy hablando porque yo he manejado esta situación, siempre se ríen. Y cuando se ríen, yo me río también. Porque me digo, te estás riendo, pero ahora no te vas a reír después que hable contigo. Y mi interés siempre no ha sido de coger y maltratarlo, sino que simplemente con cuerdas de amor tú puedes convencer a cualquiera. Y lo llevo por el proceso de que tienes que arrepentir, tienes que ver lo que malo que hiciste, porque estás sufriendo lo que estás sufriendo, y yo te voy a dar una oportunidad para que tú puedas crecer. Y no me puedes tocar, porque yo tengo una ascendencia moral. Y yo tengo libre albedrío, de que tú no has decidido que tú no me puedes tocar. Esas son las conversaciones que se establecen con ellos. Aunque uno crea que no debe ser, pero es como si tú estuviera hablando con un niño. Ellos no comprenden muchas cosas, pero tú los vas llevando. Entonces, el Espíritu dice sí, que nosotros debemos hacerlo. Eso es nuestra responsabilidad. Los espíritus elevados no pueden hablarles sino en nombre de Dios. Y esto a ellos les asusta. Cuando viene un espíritu de una altura... un espíritu bueno o un espíritu superior o un espíritu puro, ellos no lo pueden, ellos se huyen, se van porque no pueden estar en esa presencia, porque esa presencia está avalada por la presencia de Dios. No debemos olvidar eso, que hay gente que dice, no, pero que esos espíritus malos que nos quieren subyugar, que si nos quieren, que si me hacen maldades, sí, pero no se dan cuenta que el poder no está en ellos, el poder está en nosotros. El poder no está en el diablo, Satanás, como dice la gente. El poder está en nosotros, que tenemos a Dios, que nos respalda y nos da la fortaleza. Pero nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que ser moralizados y tenemos que hacer las cosas bien para que podamos tener ese poder con nosotros para cuando llegue el momento de asistir a esta situación. Entonces los espíritus elevados no pueden hablarle sino en nombre de Dios, y esto los asusta. El hombre no tiene, ciertamente, más poder que los espíritus superiores, pero su lenguaje se identifica mejor con su naturaleza, y viendo los ascendentes que se puede ejercer en los espíritus inferiores, comprende mejor la solidaridad que existe entre el cielo y la tierra. Por lo demás, el ascendiente, que somos nosotros los que estamos moralizados, que el hombre puede ejercer sobre los espíritus, está a razón de su superioridad moral. No domina a los superiores, ni aun aquellos que sin ser superiores son buenos y benévolos. Nosotros no dominamos ni tenemos interés de dominar a los espíritus buenos ni a los espíritus protectores que están a nuestro lado. No. Nosotros nos dejamos llegar por ellos porque ellos saben más que nosotros. Pero sí, nosotros tenemos la ascendencia moral para poder controlar esos espíritus que no están moralizados. Eso nos lo da Dios para nosotros poder mantenernos en este mundo espiritual y poder crecer. O sea, no podemos pretender que vamos a crecer espiritualmente cada peldaño de la escala espírita sin tener las herramientas. Y estas son las herramientas que Dios nos da. Entonces, hablando sobre esto específicamente, vamos a ver también lo que dice el número 279. El número 279 dice, el ascendiente solo se ejerce sobre los espíritus inferiores por la superioridad moral. O sea, eso es lo que dice Kardec como un statement, como un postulado, y los espíritus dicen, los espíritus perversos reconocen a los hombres de bien por sus señores, frente a frente de ellos, que no les ponen sino la energía de la voluntad, especie de fuerza brutal, luchan y a menudo son los más fuertes. A uno que quería que de este modo dominara a un espíritu rebelde por su voluntad, el espíritu le contestó, déjame tranquilo con tu aspecto de matamoros, tú que no vales más que yo. No se diría que un ladrón moralizaría a un ladrón. O sea, que lo que está diciendo el espíritu es que tú no puedes ir a moralizar, tú no puedes ir con un ímpetu de dominar ese espíritu inferior si tú no estás moralizado, si tú no has hecho lo que tienes que hacer para estar en un nivel alto y tenga las protecciones que necesitas. Pues básicamente estoy muy en desacuerdo de que la apometría pueda lograr esto, porque ellos lo primero que hacen es cuando se encuentran con una persona obsesada mentalmente, y del procedimiento que ellos hacen con sus mediums, sacan esos espíritus y los envían a otro nivel
según ellos. Y esto no me cabe duda de que ellos nunca pensaron que esto era así, porque la persona que diseñó esto no era medium, y básicamente pues era un científico, y le hacía lógica. Bueno, si yo quiero, y yo quiero curar a esta persona, lo primero que yo tengo que hacer es limpiar la herida. ¿Y cómo yo limpio la herida? Pues saco todas las cosas que están ahí molestándome y la echo hacia el lado y que alguien lave la toalla por allá. Eso es lo que ellos quisieron decir. Y es lo que dicen sus escritos. Yo no estoy inventándome nada aquí. No tengo ningún propósito de estar criticando. Estoy hablando de lo que el movimiento que habla sobre la apometría dicen que hacen con los espíritus que son inferiores. Yo no estoy de acuerdo de que esos espíritus inferiores se traten de esa manera. Hay que manejarlo esa situación. ¿Por qué? Porque estos espíritus inferiores, si tú no los moralizas, van a volver otra vez. Y lo que hiciste ahora con esta, posiblemente momentáneamente ayudaste a esa persona obsesionada, luego este espíritu va a volver nuevamente. Y va a venir con más ímpetu. Y va a hacer más daño del que había hecho antes. Por lo tanto, esta consideración que se tiene para este tratamiento del espíritu, yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, si estamos hablando de una desobsesión, o sea, quitarle una obsesión a una persona que está obsesionada por espíritus inferiores, que es una de las funciones que esta técnica o este movimiento hace, ellos manejan ese tipo de cosas. Nosotros en la codificación nos enseña que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejar esta situación de obsesión, porque estamos trabajando con el ser humano, personas sufriendo y unos espíritus que están ocasionando esa obsesión. Tiene varios pasos que no se pueden obviar con simplemente sentarse y traer un medium y que se desdoble y mentalmente que haga una operación o que haga este procedimiento a miles de millas de distancia, cuando no se está mirando a la persona ni se está trabajando con ellos. Es como si estuviéramos poniendo todo en términos de que todo se va a hacer espiritualmente en el mundo espiritual. ¿Y para qué estamos en la tierra? ¿Para qué estamos aquí? Si aquí estamos para ejercer y para caminar con las reglas de la vida, para que nosotros podamos sobrepasar todos esos errores que hemos cometido en el pasado en base a las reglas que tenemos, que tuvimos antes y que tenemos ahora. O sea, ¿cómo vamos a concientizar a una persona si no hablamos con ella? Y le decimos, mira, tú tienes un problema de obsesión. Y ese problema te lo está ocasionando unos espíritus inferiores. Y te lo está ocasionando simplemente por tu comportamiento inmoral y por tu haber estado haciendo o visitando lugares que no tenías que ir, y esos espíritus se intronizaron dentro de ti. Entonces, ese tipo de conversaciones, ese tipo de cosas no se ve en este proceso. Porque este proceso simplemente es de un solo lado. O sea, yo te ordeno que tú hagas esto y eso se hace y allá se tiene que cumplir como tú estás diciendo. Bueno, ese es el proceso que ellos están diciendo que se hace, pero no tiene que ver nada con el espiritismo. Y por eso es que estoy aquí hablando sobre esto. No estoy argumentando si lo que ellos hacen lo hacen bien o mal. Yo no son ni mi propósito, pero lo que ellos están haciendo en base a lo que ellos dicen que pueden hacer, por lo que ya nosotros hacemos la codificación, nosotros entendemos que no tiene que ver nada con el espiritismo. Eso es un procedimiento que un hombre se inventó y estableció unas reglas, unos 14 pasos, unos 14 leyes, y entonces en base a eso ellos actúan. Hay otra parte muy importante, que es la voluntad. Lo más importante en el tratamiento de la desobsesión es el deseo genuino de ser rescatado. O sea que hay que haber una voluntad de que esa persona a cierta distancia, en otro lugar, pueda recibir ese beneficio. Naturalmente, obviamente, que una persona que tiene cáncer terminal, que está en Argentina, y ese procedimiento, ese grupo de personas están en Brasil, pues entonces obviamente no tenemos que discutir que esa persona que tiene un cáncer terminal y se va a morir, quiere que eso se le quite de las manos, ¿verdad? Pero entonces yo tengo un caso específicamente, una persona que yo estoy trabajando con ella y hace unos cuantos meses y ha tenido unos progresos muy buenos espiritualmente hablando, y entonces ella escribió una carta y le pidieron los datos principales, los 4 datos: su nombre, su sexo, dónde vivía y la condición que tenía, si había ido al médico, que mandara los resultados. Nada, y lo envió. Todavía está esperando la contestación de eso. Yo no sé si estamos hablando del mismo lugar, porque verdaderamente no sé, esa es la historia que ella me dio. Entonces yo tengo que darle una explicación a ella de lo que está pasando. Y mira, yo considero que para bregar con lo que sean curas de los seres humanos o desobsesión, tiene que haber un contacto bastante cerca.
donde la persona pueda establecerse y pueda establecer lo que es su voluntad. La voluntad va bien dirigida a estar bien conectada con el libre albedrío. Tú tienes que decidir y tienes que tener la voluntad desde lo profundo de tu corazón de que tú quieres pasar por un proceso donde se te ayude, y tú tienes que saber cuál es el proceso. Pero si vas a cerrar los ojos así y va a pasar algo y te levantaste y te fuiste sin que nadie te pueda explicar, no sé, y te pueda decir cuál es la razón de lo que está pasando para que eso no vuelva a pasar, de que unos espíritus que estaban ahí molestando te lo sacaron y lo pusieron en otro lado, y cómo tú te vas a proteger nuevamente de esos espíritus si regresan. ¿Quién te garantiza que no van a regresar? Porque de la manera que me lo estoy mirando, como estos lo presentan, yo no veo que haya seguimiento a eso. Simplemente lo dejaron allá para que haya unos niveles más altos de espíritu que ya sabemos que no tiene lógica que puedan trabajar con ellos, porque si fuera así, no tienen por qué venir a la tierra a molestar a nadie, ni a meterse en la vida de los seres humanos, porque allá arriba de todo lo malo que hayan hecho, allá le dan pan pan, como dicen en Puerto Rico. Allá le dicen, no, tú hiciste malo, aquí tú tienes que reformarte. No, ese no es el procedimiento que se nos ha enseñado por medio de la codificación. Es aquí en esta tierra donde venimos con vencimiento propio, decidir por nosotros mismos el cambio en nuestras vidas y lograr que podamos crecer. Lo más importante en este tratamiento de suscepción es el deseo genuino de ser rescatado. Si no existe este elemento, olvídese de lograr erradicar la obsesión de su vida. Tiene que desearlo ardientemente desde lo más profundo de su alma. Y si esta persona no ha establecido ningún contacto, esta persona física que está en otro lugar recibiendo este tratamiento, no ha conocido ni al medio, ni ha conocido a las personas que los pueden ayudar y que los pueden orientar, pues no tiene ningún compromiso. Simplemente sí. Decir sí por decir sí, pero no es el compromiso de la voluntad que se tiene que hacer. Tiene que existir también un proceso de oración, donde se ore por la persona, aunque en esta situación entiendo que ellos tienen que utilizar la oración para poder hacer este proceso. Yo no creo que eso no sea parte del procedimiento. Entonces, hay que reeducar a esa persona. Hay que decirle, mira, tú estás obsesionado porque tú hiciste estas cosas malas en el pasado y tú tienes que cambiar tu modo de vida. Tú tienes que quitarte lo que es la codicia, lo que es el egoísmo, lo que es el materialismo, todas esas cosas que se logran por medio de una transformación moral. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues simplemente se siente una persona en un lugar acá y otra persona en el otro lado del mundo, y simplemente le hacen una intervención espiritual, pero eso nunca se va a lograr. Por eso es que es bien importante que sepamos y tengamos la lógica. Kardec nos dijo, tienen que tener lógica, todo lo que se dice tiene que haber lógica, para que esa lógica nos pueda convencer. O sea, y yo creo que este procedimiento, este movimiento a mí no me convence porque no veo que haya lógica en lo que está pasando. O sea, que tiene que haber tiene que haber una reeducación, tiene que haber una evangelización, hay que hablar con el obsesor, que es el espíritu que está interviniendo, y hay que lograr que ese espíritu cambie su opinión, que se desista, y tenemos que, ese procedimiento no se está logrando en estos postulados que yo he visto y estas leyes que esta gente promulga. O sea, que específicamente el paso de la desuscepción utilizando este procedimiento es bien difícil de que se logren objetivos claros y perdurables, porque no siguen estos procedimientos básicos que aparecen en el libro de los medios. Tiene que trabajarse con el reequilibrio familiar, hay que trabajar con la familia para que la familia le ayude y que esa persona no vuelva a caer en ese tipo de problemas. Hay que magnetizarlo. Hay que hacerle pases espíritas para que pueda la persona mejorar grandemente en el momento que tiene que hacerlo. Y eso tiene que ir acorde con lo que está pasando con su médico. Si su médico le está diciendo un tratamiento, usted tiene que estar acorde con eso, todos juntos. No podemos pretender que por simplemente chasquido de los dedos, que solamente con el chasquido de los dedos, la persona pueda curarse de una obsesión. Y otra de las cosas más importantes aún, de todas estas que hemos hablado, la más importante, esa persona que va a pasar por ese proceso de que esa obsesión se le vaya a su vida, tiene que empezar por una ascendencia moral, a tener la oportunidad de crecer espiritualmente por el medio de la moral, para que ninguno de esos espíritus vuelvan para atrás a tocar la puerta. Básicamente estoy claro en esos dos puntos, el que he mencionado anteriormente, cómo manejar los espíritus obsesores y cómo manejar la obsesión en un ser humano, que no es tan simplemente decir que tú vas a ser desobsesionado y ya está. Puedo decir como punto final, sin llegar a más profundidad de este proceso, porque mucha gente ha hablado sobre esto,
Yo lo que quiero es ser más conciso y poder ayudar a las personas y que lo puedan entender rápidamente. Muchos me llaman y me dicen, Fran, si ese sistema funciona, vamos a tener que, ya no se tiene que hacer magnetización. Y adentro, ¿cómo podemos manejar esta situación que las personas están tratando de cambiar una cosa con la otra, que no está dando resultados y que verdaderamente tenemos que darle el énfasis y la importancia que tiene? El paz espírita es bien importante en todo este proceso de quitar una obsesión. Y se hace con unos procedimientos y una forma de hacerlo. Y se debe hacer en una casa espírita. Yo siempre lo digo. Lo que ocurre en muchas ocasiones, mucha gente hasta me critica, Fran, pero ¿por qué le das esas técnicas a las personas para que lo hagan ellos mismos? ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa. Tenemos que mirar eso desde el punto de vista de que hay gente que no están cerca de un centro espírita, ni nunca lo van a estar por los próximos 10 o 15 años. Porque el espiritismo no está creciendo al nivel que se quiere decir y se tira hacia las áreas, y hay gente que están en la selva amazónica o están en lugares separados y no tienen cerca a nadie que las ayude. Entonces, de alguna manera tenemos que llevar ese conocimiento para que ellos empiecen a entrenarse y a comenzar su transformación moral ellos mismos, y luego con grupos que se establece la casa espírita. Ese es el mejor comienzo y se sigue hacia adelante con el proceso. Básicamente, esa es la manera en que yo miro las cosas. Ahora, termino diciendo todo este proceso es la transformación moral. Si la persona no se compromete a cambiar su forma de vida, a ser una persona moral, a hacer el bien hacia los demás, a erradicar de su vida el egoísmo, a erradicar de su vida el orgullo, la codicia, la avaricia, el materialismo, todas esas cosas que corrompen al ser humano, no hay forma ni hay ningún procedimiento que pueda dar resultado. Ni a nosotros mismos que llevamos esto de esa forma bastante metódica, donde vemos a la persona específicamente de cara a cara y trabajamos con ellos en compasión y en armonía, no podemos lograr nada si la persona no se mejora en su parte moral. Básicamente esos son los puntos clave que yo quisiera mencionar. Tenemos una codificación hermosa que nos da luz en estas cosas y no tenemos por qué confundirnos en este caminar. La apometría, lo digo con toda sinceridad y con toda justicia, no es espiritismo. No guarda lo que nosotros tenemos ya establecido de manejar el mundo espiritual. Sí se manejan espíritus, sí hay comunicaciones con los espíritus, sí hay unas técnicas que desarrollaron algunas personas que no son espíritas o que no eran mediums y que entendían que se podían hacer de esa manera, pero ya esa parte yo no voy a manejar, no voy a trabajar sobre ese punto específicamente. Si la pregunta que viene a mí me dice, Fran, ¿la apometría es espiritismo? Yo digo, la apometría no es espiritismo. Son técnicas, son un movimiento y tiene unos seguidores y tiene unas reglas y unas cosas que aparentemente le ha resultado bien a muchas personas y doy gracias a Dios por eso. Pero si la pregunta es si tiene que ver con nuestra filosofía, no tiene que, no sigue lo que a nosotros nos han enseñado los espíritus. Y si nosotros estamos esperando de que lo que Kardec abrió la puerta diciendo de que todo habría que verlo desde un punto de vista que tenemos que progresar y que en un momento dado las cosas podrían mejorar de un modo alguno al crecimiento espiritual, perfecto. Si vamos al crecimiento espiritual, si lo que vamos a hacer es para crecer espiritualmente, estoy de acuerdo, abrimos las puertas. Pero si lo que vamos a crecer es para simplemente en masa tratar de salvar o curar a unas personas sin ninguna razón y sin ninguna base lógica de que eso no vuelva a pasar y que ese proceso no se vuelva a dar en los seres humanos, yo creo que está completamente fuera de lo que es el espiritismo. Hay otra situación, se están haciendo operaciones, perfecto. Uno debe ir a los médicos cuando uno tiene un problema y buscar la manera de que se le opere o lo que sea. En Brasil existen unos lugares que son excelentes, que hay una comunicación, hay una armonía y se está utilizando el magnetismo, se está usando el amor, se está usando todas estas técnicas hermosas y allí se hacen esas operaciones espirituales y allí se comprueba de que eso obtuvo unos resultados X, Y o Z.
Pero me imagino que dentro de ese proceso también hay un proceso de educación para que esa persona, lo que le haya ocasionado eso, si es espiritual, que puedan cambiar y ver, porque lo más importante no es la sanidad del cuerpo, lo más importante es la sanidad del alma, de que podamos crecer espiritualmente y seguir en ese crecimiento ascendente, no simplemente buscar la manera, la parte del cuerpo. Esto se acaba, cuando desencarnamos ya se queda aquí. Espero que esto haya sido en mi opinión personal. No quiero ir en contra de nadie, no quiero criticar a nadie, y simplemente quiero que se esté muy claro de las personas que le caiga el sello de lo que yo estoy diciendo, que entiendan que lo que yo estoy haciendo es una apreciación en base a lo que yo he leído de la codificación. Y la codificación me dice a mí que el espiritismo es basado en la codificación. Y ellos los espíritus nos dieron unas guías a seguir y nosotros la tratamos de seguir lo mejor posible. Y nos da resultados. Si alguien viene a decir, no, que tú estás diciendo algo incorrecto, perfecto, yo respeto a todo el mundo. Pero me tienen que probar a mí que los procedimientos que están utilizando son acordes con el espiritismo para que puedan decir que esto es espiritismo. Yo lo único que estoy diciendo aquí es que apometría no es espiritismo. Apometría es un movimiento, es un procedimiento establecido por hombres y que tiene unos resultados o que tiene unas metas bastante definidas, pero no tienen que ver con lo que el espiritismo nos ha enseñado hasta el día de hoy. Ha hablado para ti, tu amigo de siempre, Fran Montañez. Y no es el propósito. No deseamos bajo ninguna circunstancia que nadie se confunda y que cada cual que puede tener la opción de ver nuestros videos pueda ver una opción y pueda entenderlo y que tome una decisión ellos mismos. Nosotros no le imponemos a nadie lo que nosotros queremos. Pero yo quiero, en cada cosa uno no puede estar hablando las cosas así por hablarlas, uno tiene que establecer, poner una posición. ¿Cuál es mi posición? Yo entiendo claramente, después de haber estudiado bastante profundamente lo que ellos tienen que ofrecer, los apómetras, en base a lo que han escrito y lo que han publicado, y comparándolo con lo que yo estudio del espiritismo, me doy cuenta de que no es espiritismo. La apometría no es espiritismo. El que quiera utilizar a Allan Kardec para solamente citar algunas de las cosas de nuestros postulados, perfecto. Pero no pueden decir que la apometría es un proceso espiritista y que está avalado por la codificación. La codificación es muy clara, nos ha dado la luz para que nosotros podamos entender cómo manejar esta situación de los espíritus y las comunicaciones con espíritus buenos. Y nos dice claramente en los libros, específicamente en el libro de los medios, cómo nosotros debemos, lo primero que tenemos que hacer, cómo nosotros hacemos reuniones de instrucción. Hay diferentes tipos de reuniones.
pero específicamente me voy a referir a la que podemos citar de la sección 331 del libro de los mediums, donde nos habla claramente qué es lo que se busca en una reunión mediúnica y cómo podemos lograr tener unos éxitos en base a un proceso que ya se ha determinado. Entonces, si nosotros nos ponemos nuestra granito de arena en esta divulgación, en explicarle a ustedes sobre esto, pues vamos a tener, yo creo que mejor entendimiento y vamos a tener una forma mejor de llevar este mensaje. No queremos contender. Eso no es mi propósito, de que venga una persona de Umbanda o una persona apómetra o que estén realizando este tipo de actividades y ellos consideran que están teniendo muy buenos éxitos magníficos. Los aplaudimos y pedimos pues que todo sea para el bien de la humanidad. Pero hay que tener un poquito de cuidado en poder decir, sin haber estudiado profundamente nuestra filosofía espírita, de que nuestra filosofía espírita es apómetra, y no es así. Aunque otros quieren decir no, que Kardec dejó bien claro que tenía que haber apertura y que tenía que haber la oportunidad de que vinieran nuevas influencias que fluyeran para el beneficio y adelantar nuestra experiencia espírita. Pero en este punto específicamente yo tengo 4 o 5 puntos claramente que me dicen que eso no va a tono con lo que ya nosotros tenemos establecido en nuestra codificación. Una de las partes que más me preocupa, y en estos días he estado escribiendo sobre eso, es la moralización de los espíritus inferiores. Esta presentación del día de hoy, pues, primero que nada deberíamos comenzar de dónde sale la palabra apometría, cómo surgió este movimiento, y para de esa manera poder comenzar a hacer un análisis en base a cómo eso tiene que ver con nuestra filosofía espírita, específicamente lo que nos dio la codificación en el libro de los mediums. Deberíamos preguntarnos, ¿es la apometría, según los apómetras, espiritismo de acuerdo a la codificación espírita? Ese es el reto que tenemos el día de hoy, tratar de dirimir toda la información y tratar de hacer dar la contestación a esa pregunta. Pero comencemos a ver de dónde surgió esto. Según un relato que nos hizo Divaldo Franco en una de sus posiciones con relación a esto, que concurrimos con él, él empezó en su artículo diciendo: el médico carioca residente en Porto Alegre, doctor José Lacerda, desde los años 50, espírita, que era entonces comenzó a realizar en una pequeña sala del Hospital Espírita de Porto Alegre, llamada a Casa do Jardim, actividades mediúnicas normales. Con el tiempo recibió instrucciones de los espíritus y realizó investigaciones personales que acabaron en un movimiento el cual le dio el nombre de apometría. La apometría es una técnica de desenvolvimiento espiritual inducida por energía mental de un operador encarnado. Es una técnica anímica, es decir, proviene del propio espíritu encarnado. En 1965, el doctor Luis Rodríguez presentó a un grupo de eminentes espiritistas Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? En este momento vamos a hacer una presentación sobre un tema muy importante y un tema que me ha estado tomando mi preocupación y mayormente tratando de ver cómo le puedo contestar a tantas personas que se comunican conmigo en mi página de Facebook con relación a la apometría.
Y le he estado dando vuelta a esto de cómo presento el caso, porque esto es algo bastante importante. Hay muchas personas que no conocen lo que es la apometría y que son espíritas. Me llaman y me preguntan sobre las cosas que aquí se hacen. Entonces me he dado a la tarea de instruirme personalmente qué es lo que ellos tienen que ofrecer para yo poder dar una opinión. Esto simplemente es una opinión. No tengo ninguna intención de contender con nadie. Respeto a cada cual lo que ellos consideren que es lo correcto. Y si dentro de todo esto se enmarca un deseo de ayudar a la humanidad, no puedo cerrar mis ojos a eso porque creo específicamente que eso es lo que todos tenemos que buscar, ayudar a los demás. En el mundo espiritual, pues estamos viviendo una época bastante complicada, porque cuando han venido, se ha abierto las puertas y se ha visto la oportunidad de que podemos cada cual poner su opinión, que antes estaba separado y la única forma de comprender y conocer lo que cada cual hacía era por los escritos, por los periódicos, por los artículos que se publicaban. Y pero hoy día que está tan abierta la tecnología y estas redes sociales, creo que todo ha caído de momento y hay una confusión muy grande en qué cree cada cual. Y yo diría que es el reto mayor que nosotros tenemos, lo que nos dedicamos a la divulgación y a la educación por medio de estos canales de comunicación, y debemos pues de llevar el mensaje que nosotros entendemos es el más correcto para ayudar a las personas por las cuales pretendemos nosotros publicar todas estas cosas. Yo estoy muy claro, yo no soy apómetra, yo soy espírita y soy medio desarrollando mi facultad, si se puede llamar de esa manera, por medio del estudio, por medio de la concentración, de la armonización, de las oraciones y mirando esto desde un punto de vista muy, muy serio. Estamos hablando de que esto es una responsabilidad muy grande y mucha gente se puede confundir